Hace nada, el mundo estaba literalmente conteniendo la respiración. Oriente Próximo estaba al borde del abismo, a punto de un conflicto masivo. Pero, en el último segundo, una tregua dramática lo cambió todo. Hoy vamos a desgranar qué hay detrás de esta paz tan frágil. A ver, imaginen la escena. La tensión era tal que se podía cortar con un cuchillo. Faltaban solo unas horas para que expirara el ultimátum que Estados Unidos le había puesto a Irán. Y la sensación general era que una guerra a gran escala no era una posibilidad, era casi una certeza. Y no es una exageración, los informes de inteligencia eran clarísimos. Lo que estaba sobre la mesa, y esto es una cita textual, era el inminente riesgo de aniquilación regional. O sea, hablamos de una catástrofe a una escala que cuesta incluso imaginar. Y justo ahí, cuando todo el mundo esperaba ya lo peor, de repente, ¡boom!, todo cambia. Se anuncia una desescalada, una tregua que pisa el freno de golpe y detiene en seco esa marcha que parecía imparable hacia la guerra. Vale, muy bien. Pero ¿en qué consiste esta tregua exactamente? Vamos a meternos de lleno en la letra pequeña de este acuerdo, que desde luego es de altísimo riesgo. A ver, el acuerdo se basa en 3 puntos clave, 3 pilares. El primero, un alto el fuego de 2 semanas. Separan todas las hostilidades. El segundo, y ojo porque esto es crucial para la economía de todo el planeta, Irán se compromete a reabrir el estrecho de Hormuz. Y el tercero, se sientan a hablar. Se programan conversaciones de paz en Pakistán. Pero aquí viene la parte complicada, porque esta tregua, digamos que no es igual para todos. De hecho, lo que hace es crear dos escenarios, dos realidades paralelas y totalmente opuestas en la misma región. Y aquí está el quid de la cuestión. Por un lado, con Irán hay una desescalada total. Sus milicias aliadas anuncian que paran los ataques. Pero, por otro lado, ¿qué pasa con el Líbano? Pues que queda explícitamente fuera del acuerdo. ¿El resultado? La guerra allí no solo no para, sino que Israel intensifica su ofensiva por tierra y aire. Una de cal y otra de arena, pero vaya arena. Claro, en Teherán la gente respiró. El alivio fue instantáneo. Después de semanas de bombardeos nocturnos y de puro miedo, la gente salió a la calle. Salieron a celebrar que al menos por un tiempo la pesadilla había terminado. Pero el contraste es brutal. Porque ese mismo día de celebración en Irán se convirtió en el día más sangriento de la guerra en el Líbano. Hablamos de más de 250 víctimas mortales en solo 24 horas. Desolador. Y esto, claro, agrava una crisis humanitaria que ya es terrible. Ojo al dato que da el informe. El número de civiles que han tenido que huir de sus casas en el Líbano ya supera el 1,5 millones. Una cifra que marea. Y si miramos esta tabla, los números hablan por sí solos. Lo que salta a la vista es la enorme asimetría del conflicto. Si nos fijamos en las cifras de bajas, tanto militares como civiles, o en los desplazados, el coste humano y material es devastador, pero recae de una forma absolutamente desproporcionada sobre Irán, sus aliados y sobre todo de manera aplastante sobre la población del Líbano. Bueno, dejemos por un momento el terreno militar y vayamos a la economía, porque las réplicas de esta tregua se sintieron al instante en todo el mundo. Y vaya si se sintieron. Y para muestra, un botón, mirad esto. El alivio económico fue inmediato. El precio del petróleo, que estaba disparado por las nubes, se pegó un batacazo tremendo. De un día para otro, en cuanto se anunció la tregua, ¡pum!, para abajo. Este gráfico lo deja muy claro. Vemos caídas de hasta un 18%. Esto, traducido, significa un respiro inmediato para la inflación, que estaba ahogando a la economía global. Un alivio para el bolsillo, sin duda. Pero ojo, no lancemos las campanas al vuelo tan rápido. Los expertos piden calma. Esta cita de un analista de Lloyds es clave. La vuelta a la normalidad en el Golfo va a ser gradual. No vamos a ver de repente un éxodo, como él dice, de los 2.000 barcos que están allí atrapados. Es lógico, las navieras necesitan garantías de que la zona es segura antes de volver a arriesgar sus buques. La tregua no solo tuvo un impacto económico, también movió el tablero geopolítico. Fue como levantar una cortina y ver de repente, con total claridad, quién está con quién en las Naciones Unidas. La cosa en el Consejo de Seguridad de la ONU fue bastante directa. Occidente propone crear una fuerza internacional para proteger los barcos en el estrecho. ¿Y qué pasa? Pues que Rusia y China sacan la tarjeta del veto y la bloquean. El análisis del informe es que esto es básicamente un escudo diplomático para Irán. Mientras, en la Unión Europea hay una mezcla de alivio por la tregua, pero también voces como la del presidente español que exigen que se pidan responsabilidades a Israel por lo que está pasando en el Líbano. Así que llegamos al meollo de la cuestión para las futuras conversaciones de paz. ¿Cuál es el problema? Pues que las posturas de partida son diametralmente opuestas. Por un lado, Estados Unidos dice desmantelamiento total del programa nuclear y por otro, Irán contesta de nuestro derecho a enriquecer uranio no renunciamos. Así,
Es difícil llegar a un acuerdo. El choque de trenes parece inevitable. Y para terminar, el informe lanza una advertencia muy seria. Nos dice que, aunque los cañones dejen de sonar, la guerra puede que no haya terminado. Simplemente podría estar cambiando de escenario, trasladándose a un campo de batalla invisible. La idea es que podríamos estar entrando en una guerra en la sombra. Las agencias de inteligencia avisan de que la Guardia Revolucionaria de Irán ya ha puesto en su punto de mira a las grandes tecnológicas. Nombres, pues Microsoft, Apple, Google. La amenaza es que la guerra pase de los misiles a los ciberataques, al ransomware patrocinado por estados. Un peligro muy real para estas 2 semanas. Y todo esto nos deja con la gran pregunta en el aire. ¿Estamos viendo una simple pausa de 14 días, una pequeña tregua para coger aire, o es de verdad el comienzo de un camino hacia la paz? La respuesta, por desgracia, no la tenemos. Se decidirá en los próximos días y el mundo entero estará mirando.